Adolfo Hitler, Imperio Austrohúngaro. 20 de abril de 1889. Berlín, Alemania. 30 de abril de 1945 fue un militar y político alemán de origen austríaco, líder, ideólogo y fundador del Partido Nacionalsocialista Alemán de los Trabajadores Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei. NSDAP, que estableció un régimen nacionalsocialista en Alemania entre 1933 y 1945, conocido como Tercer Reich, período en el que recibió y ocupó sucesivamente los cargos de canciller imperial Reichskanzler entre enero de 1933 y abril de 1945, jefe de Estado Führer und Reichskanzler desde agosto de 1934 a abril de 1945 y comandante supremo de las Fuerzas Armadas alemanas durante la Segunda Guerra Mundial desde septiembre de 1939 hacia abril de 1945. Ascendió al poder durante un período de crisis económica, social y política, acentuada por los efectos de la Gran Depresión de 1929 y el descontento y frustración popular en Alemania consecuencia de la derrota en la Primera Guerra Mundial. A lo largo de su mandato político utilizó la propaganda estatal y su carismática oratoria para persuadir a las masas, enfatizando su oposición al Tratado de Versalles de 1919, a los judíos, al pacifismo y al comunismo internacional, particularmente el soviético bolchevique, y al mismo tiempo resaltando el nacionalismo alemán, el militarismo, el racismo, la llamada preservación de la raza aria, el pangermanismo y la anexión o recuperación de territorios europeos perdidos luego de la Primera Guerra Mundial por el Imperio alemán. Después de reestructurar la industria y economía y frenar en poco tiempo la inflación y el desempleo, Hitler se ganó el apoyo popular. Rearmó y organizó las fuerzas armadas alemanas, estableciendo una dictadura totalitaria personal que transformó a la sociedad alemana y eliminó su sistema democrático. Su régimen se caracterizó por la diferenciación racial, la supremacía aria y la persecución étnico-religiosa y política. Desde 1939, como consecuencia de la guerra, este modelo se extendió al resto de Europa. En el plano ideológico, Hitler asumió los planteamientos del fascismo italiano pero con matices propios basados en las características del nazismo y la sociedad alemana. En torno a su figura se desarrolló un intenso culto a la personalidad. Perseguía una agresiva política exterior expansionista para ampliar el Lebensraum, espacio vital alemán al este de Europa, y combatir una presunta conspiración internacional entre el judaísmo, la masonería, el comunismo y los gobiernos estadounidense, inglés y soviético. Su política tenía como objetivo establecer un nuevo orden Ordnung en el que Alemania y la raza aria tendrían un papel hegemónico mundial. Responsable del inicio de la Segunda Guerra Mundial en Europa con la invasión de Polonia en septiembre de 1939, para 1941, período de su apogeo, sus tropas y aliados del Eje ocuparon la mayoría de Europa y partes de Asia y África, pero finalmente fueron derrotadas por las potencias aliadas en 1945. Hacia el final de la guerra, las violentas políticas de conquista territorial y subyugación racial de Hitler habían causado a la muerte de entre 55 y 60 millones de personas, alrededor del 2% de la población mundial de la época, en su mayor parte civiles, así como un considerable grado de destrucción de ciudades europeas.
El exterminio sistemático y masivo de enemigos políticos y personas consideradas racialmente inferiores o subhumanas, mediante la detención en una red de campos de concentración y exterminio en Alemania y en los territorios conquistados, llevó a la muerte a unos 6 millones de judíos en lo que posteriormente en el contexto histórico se denominó el Holocausto, como así también a homosexuales, gitanos, eslavos, enfermos mentales, prisioneros de guerra soviéticos y opositores políticos a su régimen. Las estimaciones del número de personas que perdieron la vida como consecuencia de medidas raciales adoptadas por el gobierno de Hitler, sus aliados del eje, estados satélite y colaboradores, según la mayoría de los historiadores serían aproximadamente 11 o 12 millones de personas, de las cuales la mitad corresponderían al Holocausto. En los últimos días de la guerra, Hitler contrajo matrimonio con su amante Eva Braun, en su búnker subterráneo bajo las ruinas de Berlín, mientras la ciudad era invadida por el Ejército Rojo de la Unión Soviética y su ejército finalmente derrotado. Luego de contraer matrimonio, Hitler y Braun se suicidaron y sus cuerpos fueron incinerados. Si bien Hitler, antes de su muerte había designado en su testamento a Karl Dönitz como su sucesor, su suicidio significó la rendición condicional alemana y el fin de la Segunda Guerra Mundial en Europa y de 12 años de mandato totalitario nacionalsocialista en Alemania y regiones de Europa.